damos la bienvenida a todos los que se están conectando en este momento y le agradecemos la participación permanente. Eh, en la penúltima conferencia que vamos a dar en el año 2025 hemos convocado a un importante médico radiólogo especializado en músculo esquelético, que ya voy a hacer la presentación formal en breves minutos. Eh, Les recuerdo que para el mes que viene, que vamos a terminar y cerrar el año académico, va a estar presente con nosotros el doctor Carlos Torres hablando de neurotoxicidad inducida por tratamientos oncológicos, y con eso vamos a cerrar el año académico, que realmente ha sido bastante interesante. Agradezco a todos los participantes. Tenemos una cantidad de 773 personas registradas, lo cual nos alegra muchísimo y siempre agradecemos la atención que tienen para con nosotros. Bueno, como les dije, es para mí un verdadero honor presentar al doctor Ángel Gómez Cintrón, quien es profesor de radiología de la Universidad de Texas, que se mudó recientemente a la ciudad de Austin, en Texas. El doctor Gómez Cintrón obtuvo su título de médico en la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, de donde es oriundo. Ahí también realizó su residencia en radiología diagnóstica y posteriormente completó un fellowship en radiología musculoesquelética en la Universidad de Texas en San Antonio. Además cuenta con un máster en salud pública que ganó en Puerto Rico. Su práctica básicamente se centra en la radiología musculoesquelética y en las intervenciones guiadas por imágenes. Y el doctor Gómez Intrón se distingue por su compromiso con la formación de residentes y fellows, y ha estado permanentemente promocionando la radiología musculoesquelética de diferentes maneras. A través de su presencia en redes sociales como @skeletalrat, promueve la enseñanza de la radiología musculoesquelética y fomenta el intercambio de conocimiento entre colegas de todo el mundo. Su trayectoria combina excelencia clínica, vocación docente y liderazgo académico, lo que lo convierte en un referente en su especialidad, y le agradecemos enormemente la presencia en el día de la fecha. Doctor Gómez Cintrón, bienvenido y adelante con su presentación. Pues, como dijeron en la presentación, mi nombre es Ángel Gómez Cintrón. Yo tengo que decir que yo soy puertorriqueño, pero primero que todo, nosotros los puertorriqueños hablamos un español muy malo por la influencia norteamericana y tenemos mucho, como decimos, Spanglish. Y por encima de eso, llevo muchos años aquí en Estados Unidos hablando inglés, así que me van a perdonar por mi español. Siempre que yo hago conferencias lo digo porque no estoy tan acostumbrado a hablar el castellano y para colmo en Puerto Rico pues se estudia en inglés como somos parte de Norteamérica y tenemos un intercambio entre el inglés y español terrible. Yo voy a hablar de un abordaje de tumores óseos, pero me voy a concentrar en los bone rats, que eso es una clasificación que se creó en el 2023 por el Colegio Americano de la Radiología. No, esta conferencia no voy a hablar de los bone rats porque pienso que ustedes lo deben usar, ya que esto es algo más o menos que lo usan los norteamericanos y yo en mi práctica realmente no los uso o no los pongo en mis reportes porque no está aceptado por todo el mundo y los ortopedistas realmente no todos pues saben sobre esto, pero sí pienso que es una forma bien organizada de cómo hacer un abordaje a los tumores óseos y mi conferencia hoy va a ser relativa más amena y lo que quiero es hablar de cómo hacer un abordaje a los tumores óseos y obviamente en una hora o el tiempito que tengamos juntos, no vamos a hablar de todos los tumores óseos y cómo identificar cada tumor, benigno y maligno y qué características tiene cada uno. Creo que eso pues hay conferencias que uno divide entre pues tumores condroides o óseos, benignos, malignos, porque son demasiados. Esto es simplemente cuando hubo una lesión, realmente qué es lo que uno va a hacer. Así que el objetivo es justificación de estos bonras que realmente salieron en el 2023, o sea que es relativamente nuevo, y cómo es que esto nos ayuda a hacer un mejor abordaje radiográfico de lo que vemos. Y los bonras están hechos para los hallazgos radiográficos y como ustedes saben, en la osteoradiología, la radiografía es rey o reina, porque nosotros vemos, el hueso tiene mucho calcio y en la radiografía pues eso se ve radiodenso y pues cuando hay actividad osteoclástica aumentada, que usualmente es por aumento en vascularidad, que tiene los tumores, las inflamaciones, pues activan esta actividad osteoclástica, se come el hueso
Y entonces, pues esto se ve como lucencia porque tenemos pérdida de calcio. En la resonancia magnética, pues se ve muy bien la extensión de tumores y lesiones, pero realmente los bordes, la geografía, que es algo bien importante en la osteoradiología, no se ve también usualmente por la edema asociada de la médula ósea. Así que la justificación para el bone RAS es que podemos decir cuál es el riesgo a la malignidad y hacer una clasificación o una puntuación sobre el riesgo y las características geográficas que son predictivas a este riesgo de malignidad. Voy a explicar someramente ¿verdad? El sistema de puntos y vuelvo y les digo, yo no lo uso, simplemente es una forma, es como una guía para uno dejarse llevar cuando uno ve una lesión ósea. Cómo aplicar el bone RAS, que en el sentido es para tú llegar más o menos a una conclusión que básicamente en una lesión ósea es agresiva o no agresiva. Como ustedes saben, nosotros no decimos en lesiones óseas, lesiones benignas o malignas, decimos agresivas o no agresivas. Y si, ¿qué vamos a recomendar? O recomendamos hacer nada, recomendamos hacer un seguimiento pronto, un seguimiento un poco más a largo plazo, recomendamos quizá referirlo al ortopedista oncológico, hacer una biopsia y saber qué es lo que es con histopatología. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque ese es el problema, que tenemos unas lesiones y lo que todo este bone RAS está hecho para cómo lo clasificamos y qué recomendamos para hacer con esta lesión que nosotros vemos, que son las sugerencias. Ahí para hablar de unos ejemplos, hacer que básicamente cuando nosotros estamos viendo radiografía, vimos dos lesiones como esta, ¿verdad? Tenemos en este lado una rodilla con una lesión esclerótica bien definida, que son múltiples porque están a los dos lados de la articulación, versus tenemos una lesión que pues es más lucente, tienen bordes no definidos, con reacción perióstica que parece agresiva. ¿Qué vamos a hacer? ¿Verdad? Y en este caso, pues, es un caso de melorostosis, que es realmente unas lesiones benignas que son de la corteza, que vamos a hablar de eso. Y en este caso, que no se hace nada, porque es relativamente bien es característico y no es agresivo. Y en este caso, pues, es un osteosarcoma, que es una lesión bien agresiva, que obviamente tiene que ser referida al ortopedista oncológico. Pero, ¿cuáles son los pasos que nosotros vamos a tomar para poder llegar a esa conclusión? Porque obviamente en este caso son extremos, son lesiones escleróticas bien definidas, no agresivas, pues no se debe hacer nada. Y en este caso un osteosarcoma, que es bien obvio, ¿eh? Si el paciente tiene un osteosarcoma, pues hay que referirlo a un ortopedista oncológico. Pero hay una gama entre medio de eso, que es los colores grises del blanco al negro, que uno tiene que tratar de usar las estadísticas y lo que hemos aprendido a través de los años para ver cuál es la probabilidad y el riesgo a que esto sea maligno y qué vamos a hacer con eso. Y por eso es que el abordaje a los tumores óseos es importante porque aunque un tumor primario de hueso no es muy común, pero el secundario sí lo es, como lo es metástasis. Y yo como radiólogo de hueso, me llaman mucho radiólogos de cuerpo, de neuroradiólogos, siempre que hay una lesión en el hueso, en una tomografía, en una radiografía y no saben qué hacer con él. Y esto es básicamente un sistema como cuando ves esas lesiones, ¿qué vamos a hacer? No es necesariamente que va a decir, pues el diagnóstico es este y yo estoy seguro que es esto, que hay ciertas lesiones en el hueso que uno lo puede decir, que es diferente a otras subespecialidades, pero el propósito de esto es qué vamos a hacer o ¿verdad? Cuál es la guía que yo tengo que usar sistemáticamente para saber cuál es el riesgo de esta malignidad, si hay que hacerle algo o no hay que hacerle nada. Así que esto nos proporciona un marco bien sistémico que podemos hablar de una lesión ósea que vemos incidental o que no se incidental, que el paciente llega con dolor y pues le hace una radiografía y vemos esa lesión. Y así facilitamos la comunicación inequívoca. Aquí los norteamericanos han inventado todo esto de los RATs, clasificaciones, lead RATs, long RATs, P RATs, tie RATs, y es porque quiere que ¿verdad? Están tratando de que sea todo más homogéneo y que la comunicación a los clínicos sea la misma, ¿verdad? De yo como radiólogo en Texas, como lo sea en otro lugar, y que la diferencia entre interradiólogos no sea tan grande, porque tenemos un sistema más sistemático. Cuando yo era residente allá en los años de la Huácara, pues el profesor nos decía lo que él pensaba y nosotros, pues, no había una forma tan sistemática que arropara a todo el mundo. Sí estaban los libros, pero no había como que un proceso organizado de cómo todo el mundo debe seguir esta descripción de lesiones. Así que, ¿qué vamos a hablar en una lesión? Si eso es lo que vamos a discutir hoy. Como todo en la radiología, pues la localización es importante, es como, ¿verdad? Como las bienes raíces, localización, 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 igual que el tamaño, pero en las lesiones de óseo, la radiodensidad, si es esclerótica o lucente, y el número de lesiones, como todos ustedes saben, mientras más lesiones hay, lo más seguro va a ser metástasis.
Hay lesiones benignas que pueden ser múltiples en el cuerpo, como las lesiones poliostóticas, como la displasia fibrosa, pero estadísticamente, si tenemos múltiples lesiones en el cuerpo, la probabilidad de que esa metástasis es mayor, porque el tumor de hueso más común es un tumor secundario, que es metástasis. Las características que son predictivas al riesgo de malignidad es en la marginación o la zona de transición, que es básicamente los bordes de la lesión. Todos estos bordes son islas, perdón, todas estas lesiones son islas y todas estas islas tienen una costa. Y hay islas que pues la arena va bien largo y la costa no se puede ver desde arriba porque realmente esa playa de arena es demasiado de grande. Y eso es la marginación, ¿verdad? ¿Cuáles son los bordes de la isla o de la lesión? La profundidad de la erosión del endostio, que es lo que los americanos le conocen como el endosteal scalloping, y es básicamente la corteza, ¿verdad? El hueso usualmente es tubular, los huesos largos, y la corteza pues tiene su área perióstica y su área endostia. Y la endostia es la parte de adentro de la corteza que da a la médula ósea y el endostio se puede erosionar, puede tener un sacabocado, igual que el periósteo. Pues la profundidad de esa erosión endostia también es una característica que puede predecir el riesgo de la malignidad. La presencia o ausencia de fracturas patológicas. Ciertos textos, medicina, hay lesiones benignas que presentan con fracturas patológicas como el quiste simple de hueso, el quiste unicameral, pero estadísticamente, si cogemos todas las estadísticas de las fracturas patológicas de lesiones, la gran mayoría van a ser malignas o metastásicas, y por eso la ausencia o presencia de fractura patológica es un indicador también que nos puede predecir un riesgo de malignidad. Y la presencia o ausencia de masas de tejidos blandos. Esto se explica solo si una lesión es tan y tan agresiva que va a través de la corteza y se envuelve los tejidos blandos, pues tiene más probabilidad de ser maligna. O sea que son las características predictivas a un riesgo de malignidad. También están las características que son predictivas de la histopatología. Y esto es la radiodensidad, lesiones escleróticas que forman huesos, versus lesiones lucentes, que son lesiones mayormente vasculares, con aumento en la actividad osteoclástica. El osteoclasto es el Pac-Man del hueso. Entonces, bien, yo le digo a mis residentes, usted piensa cuando ve una lesión lucente, es que hay una activación de los osteoclastos y los osteoclastos son activados por inflamación y en términos generales, para poder facilitar el entendimiento, digo, donde quiera que haya mayor sangre, ya sea inflamación por artritis o un tumor que esté creciendo muy rápido, tiene una reacción inflamatoria bien agresiva y sube el flujo sanguíneo, todas estas cosas activan los osteoclastos y los osteoclastos son los Pac-Man del hueso, lo que van a hacer es comerse el hueso. Así que la mayoría de las lesiones que nosotros hacemos características son lucentes, son líticas, porque la mayoría de las lesiones blásticas son benignas, porque si los osteoblastos están ganando la guerra contra los osteoclastos, quiere decir que la producción de hueso es mayor que la destrucción y la probabilidad es que sean benignas. Así que por eso es que nosotros le hacemos más hincapié a las lesiones líticas y lucentes. La matriz interna, que realmente hay varias, ¿verdad? Pero las más comunes es la osteoide, que es la que, como el osteosarcoma, que produce hueso o calcificación. La matriz condroide, que son los, ¿verdad? El encondroma, condrosarcoma. Y también está la fibrosa, que no se ve, con excepción la displasia fibrosa, y la lipomatosa, que tampoco se ve. Así que tiene su matriz interna, pero desde el punto de vista de radiólogo, no tiene mucha importancia porque uno no la ve. Y obviamente la localización. ¿Por qué la localización? Porque como todo, hay lugares en el cuerpo, lugares en el hueso donde hay lesiones que son más comunes. Por ejemplo, si pensamos en los falanges de la mano, el encondroma está alto en turista solo por localización. Si pensamos en la corteza posterior del fémur distal, solo por localización pensamos un osteosarcoma parosteal porque son bien comunes ahí. Si tenemos una lesión agresiva en la tibia anterior distal, pensamos en un adamantimoma porque son bien comunes ahí. O sea que la localización en algunas lesiones es bien importante. Igual que los tumores de células redondas, le encantan los huesos planos. Tengo un sarcoma, linfoma, le encanta el hueso de la pelvis, el hueso ilíaco, porque le encantan los huesos planos. No es que solamente pase ahí, pero como todo. Y hay algunas lesiones que solo por la localización ya suben a mi diagnóstico de diferencia súper alto porque son tan comunes ahí, como vamos a decir un osteoblastoma en los elementos posteriores de la columna. Y no es el punto de recordarse todo esto que les estoy diciendo, es que simplemente no va aprendiendo que la localización es súper importante porque por alguna razón hay lesiones que le encanta pasar en ese lugar. Y ya hablamos del número de lesiones que usualmente uno piensa en metástasis, aunque pueden haber lesiones benignas que son poliostóticas, que pasan en
muchos huesos del cuerpo. Y vayan con conexionación de la demografía del paciente e historial médico anterior. Bien importante, los hallazgos radiográficos pueden predecir la actividad biológica del riesgo de malignidad. Y a mí me encanta decir esto porque es una de las razones por qué a mí me encanta ser radiólogo de hueso. Porque con una radiografía sencilla, yo a veces me pongo a discutir con el patólogo. Porque los hallazgos radiográficos en ciertos momentos pueden ser tan específicos que son patoneumónicos. Y uno se puede, como nosotros decimos en Puerto Rico, nos vamos de fundillo, aseverando de que lo que estamos diciendo es correcto. Y eso lo vamos a explicar un poco, pero es bien importante entenderlo porque en la radiología de hueso hay hallazgos que son específicos y es bien diferente a otras especialidades donde vemos muchos hallazgos que son no específicos y los diagnósticos diferenciales son aún más grandes. Así que esto es bien importante recordárselo. Estas son las descripciones generales de los valores de punto, como vienen a ver, pues el margen, ¿verdad? La marginación. Y tenemos una puntuación. Estas son las clasificaciones del 1A al 3C, que eso lo vamos a discutir. Eso es más viejo que el frío y no ha cambiado nada. La reacción perióstica, que va de 0 a, ¿verdad? Son 3 clasificaciones. Y la erosión endostial, estas 3 son las más, decir, complicadas porque tienen más gradación. Pero las otras 3, que es fractura patológica y un componente de tejido blanco fuera del hueso, son binarias, ¿verdad? Son sí o no, o lo tiene o no lo tiene, eso es un poco más fácil. El resultado de los valores nos da 5 clasificaciones. Uno suma todos esos puntos y no voy a hacer hincapié en este sumar puntos porque el punto de esta conferencia no es cómo usted usa el bone rate, sino de cómo la puntuación, sino cómo usar la teoría detrás del bone rate para uno ayudar a llegar a un diagnóstico. Y lo importante aquí es que en el bone rate llegan a una clasificación del 0 al 4 y después del 0, que sí, simplemente es que no, ¿verdad? Que es inconclusiva, hay que hacerle más estudios. Los demás, pues mientras más va arriba, va aumentando en riesgo a tumor. El 1 siendo es un benigno y patoneumónico, una lesión benigna como el fibroma no osificante. 2 es que tiene un riesgo bien bajo, ¿verdad? Algo que básicamente para mí el clásico es una lesión que no sé lo que es, pero es no agresiva, tiene imaginación, que es bien, todas las características, pero el paciente tiene un tumor primario que todos lo sabemos. Pues eso usualmente caen en 2, porque pues, desde el punto de vista radiográfico se ve no agresiva, pero el paciente tiene un tumor primario, así que eso aumenta, pues uno tiene que decir, pues no puedo excluirlo completamente y debemos, por ejemplo, ese tipo de lesión, darle un seguimiento. Las 3 son intermedias, yo siempre pienso en osteomielitis, porque osteomielitis es la lesión de hueso que nos hace decir agresivo y no agresivo en vez de maligno y benigno, porque osteomielitis puede verse extremadamente agresivo y maligno y ser una lesión benigna, pero son lesiones que realmente son intermedios y uno tiene que hacer algo más. Y las 4 son obviamente osteosarcoma, esto no hay ni que discutirlo, esto es malo, tú tienes que llamar al ortopedista oncológico a sacar eso, hacer una pieza, lo que sea, pero 4 no lo da, ¿verdad? En cierto sentido, cuando da la puntuación es que se ve tan y tan mala que aquí no hay nada que discutir. Ok, los márgenes, la marginación, que es lo más importante, y la clasificación de Ludwig-Madewell la llevamos usando desde que yo era reciente y para atrás más. Y obviamente durante los años ha sido modificada y hoy en día tenemos la clasificación modificada de Ludwig-Madewell, pero básicamente la teoría es la misma y a través de los años la única clasificación que se le ha añadido realmente es la 3A y la 3C, porque antes iba de 1A, 1B, 2 y 3, y ahora pues la 3 se divide en 3 y lo vamos a explicar. Así que, bien importante la marginación. La 1A, que es una lesión benigna, no agresiva y la palabra que me gusta usar, inactiva, una lesión inactiva. Y como para mi punto de vista es inactiva, pues no se hace nada con esto, solamente no hace nada con esto. Esto va a ser una puntuación que quizás hay un 1 por ahí porque hay una lesión, pero no va a haber más nada porque una lesión inactiva. ¿Por qué yo sé que es inactiva? Los márgenes son bien definidos y escleróticos. Eso es lo que lo hace 1A, que tiene un margen definido y uno con un lápiz puede trazar como que la línea alrededor del borde. No es ancho el borde, es bien finito. Y esto quiere decir que una lesión inactiva, ok, hubo en algún momento un funcionamiento ¿verdad? Elevado de los osteoclastos, pero los osteoblastos alrededor del hueso pudieron pasar ese avance osteoclástico. Y yo le digo a los mis recientes, como tú hacer una muralla. Esa línea
esclerótica alrededor de la lesión, es como una muralla. Y pues obviamente como ya no hay guerra, pues esa muralla es bien finita y simplemente está ahí pues para prevención. Eso con una lesión como inactiva como puede ser. Así que un margen 1A es un margen no agresivo e inactivo. Y de ahí pasamos, ¿verdad? Un poco más de agresiva, lo que es un margen 1B. Y un margen 1B es un borde o un margen bien definido, pero no esclerótico. Y esto es un, ¿verdad? Tumor de células gigantes que se caracteriza por una lesión epifisiaria que es bien definida, que tiene bordes bien definidas, pero que no son escleróticos. Así que esto es un poco intermedio, porque si el borde está bien definido, hay una zona de transición muy, muy pequeña, ¿verdad? Muy, muy finita, pero no tiene un borde esclerótico, o sea que los osteoblastos no han podido hacer esa muralla, no han podido construir esa muralla. Así que como quiera se le considera una lesión relativamente no agresiva, pero no es inactiva. Puede que sea que su actividad es bien lenta y es tan lenta que se considera no agresiva porque no está creciendo suficientemente rápido, o sea que la probabilidad de metástasis y envolvimiento sanguíneo es menos, pero no es completamente inactiva porque los bordes no son escleróticos. Así que ya vimos la 1A, que es una lesión no agresiva con bordes bien definidos, inactiva biológicamente, y vamos a la 1B, que es una bien definida, no agresiva, pero no podemos decir a ciencia cierta que es inactiva. Y entonces pasamos al lado y también tenemos en este caso una lesión de la urna distal, que también es un tumor de células gigantes que está complicado con un quiste aneurismal del hueso. Y en la parte proximal de la urna vemos que esos bordes no son definidos. La zona de transición es un poco más ancha, no es un patrón permeativo, ¿verdad? Uno puede decir, ¿verdad? Porque ahora cuando pasemos a la 3 pasamos a lesiones que no son geográficas. Tú no sabes dónde empiezan y tampoco sabes dónde termina. Esta lesión tú sabes dónde está, pero el borde no es ni esclerótico ni bien definido. Aquí tú no puedes con un lápiz trazar el borde. Pues ya tú sabes que es una lesión agresiva, porque la actividad osteoclástica está activa y los osteoblastos no han podido, que son los que forman hueso, no han podido poner una muralla ahí, no han podido hacer nada y esta lesión está avanzando sobre el hueso activamente. ¿Que es la más agresiva que hay? No, porque aún tenemos una lesión geográfica. Quiere decir que podemos verla y decir, ah, mira, esta lesión empieza aquí y termina acá. Pero entonces vamos a una lesión 3A, perdón, antes esta clasificación tenía 3. Y con el tiempo se modificó y se añadió la 3A y la 3B, la 3C. La 3C no vamos a hablar mucho porque la 3C es como linfoma primario de hueso, que son lesiones que no se ven en radiografía porque tienen infiltración de la médula ósea sin destruir la trabécula, que es bien común del linfoma primario del hueso. Y como no la ves en radiografía, pues se le dice 3C porque supuestamente son lesiones que están avanzando tan rápidas que no hay destrucción trabecular suficiente para verse en radiografía, pero aún son bien agresivas. Y la 3A es una lesión que tiene bordes que en algunas áreas son definidos y escleróticos, pero en otras áreas no se pueden definir. Y esto es un Brodys abscess, ¿verdad? Una osteomielitis subaguda y tiene bordes escleróticos bien gruesos, pero en áreas pues no son escleróticos, en otras áreas son escleróticos, que esto es osteomielitis, no es un tumor, pero se considera una lesión de borde 3A porque en ciertas áreas tiene un borde indefinido. Y la 3B, que es la clásica 3 de todos los tiempos, de cuando yo era jovencito, pues es una lesión permeativa, con lo que le decimos un patrón apolillado o permeativo, que es básicamente una lesión que tú sabes que está ahí, pero no sabes ni dónde empieza ni dónde termina. Dejó de ser una lesión geográfica y cuando las lesiones no son geográficas, quiere decir que el borde de transición es muy ancho. Y aquí está, esta es una lesión sumamente activa, porque los osteoclastos están Pac-Man, comiéndose el hueso por todos lados, y los osteoblastos aquí están durmiendo o los mataron a todos. No han podido hacer ninguna reacción y no han podido parar este avance osteoclástico de este tumor que les aumenta la vascularidad tanto que los activa, es como ponerle dinamita. Así que ya vimos la marginación. Y recuérdense siempre, de geográfica a no geográfica, y de las geográficas tenemos 3, que van de menos agresiva a más agresiva, y una vez una lesión no se puede definir bien, viene a ser no geográfica, y usualmente estas son lesiones malignas que hay que referir al ortopedista oncológico. Y esta es parte de la puntuación, pero hacerle hincapié a que no es importante tanto la puntuación, sino qué es lo que significa y qué vamos a guardar, ¿verdad? Guardando en nuestra mente para saber qué hacer con el paciente. Y los bone rats es bueno porque como todos estos hallazgos no viven
en una isolación, no son aislados, no viven en una aislación, pues combinarlos todos pues ayuda a tú hacer una sumación de todos estos riesgos que vemos en la radiografía y poder saber cuál es el riesgo total. Pero como vemos, por ejemplo, en este caso, una marginación 3, pues, ya lo hace una lesión que altamente probabilidad de que sea maligna. O sea, ahora hablamos, pues ya hablamos de la marginación, ahora hablamos de otra indicación de riesgo de malignidad, que es la reacción perióstica. Y la reacción perióstica básicamente la podemos definir. La reacción perióstica es formación del hueso reactivo a un proceso activo del hueso, que o estuvo activo y vemos reacción periosteal que ha quedado ahí como una fractura que se cura, pues hace una reacción periosteal y callo, y una vez se cura, pues toma mucho tiempo en esa reacción irse, o sea que no hay actividad biológica ahí, pero está ahí. Pero usualmente es reacción a un problema del tejido blando al lado del hueso o de la médula ósea que hace que la corteza cree hueso. Y la forma que pensamos de una reacción perióstica es bueno, está una benigna y maligna. La benigna son lesiones indolentes, que es crecimiento lento y pues van haciendo un efecto de masa en la corteza. Y ahí es cuando vemos una lesión perióstica suave, sólida, ondulada. Y agresiva, que es cuando el tumor avanza demasiado rápido, que la reacción perióstica, la mejor forma que yo la puedo describir es desorganizada. No tiene una organización ondulada, sólida, se ve suave. Es una desorganización, hay una formación de hueso alrededor de la corteza que va en direcciones raras, perpendicular a la corteza, porque está completamente desorganizada. Es igual porque la vascularidad de estos tumores es tan grande que no hay tiempo para el hueso reaccionar y formar una reacción y una producción de hueso que sea organizada. Y lo más importante es cuando hablamos de reacción perióstica, la corteza ósea es remodelada o la corteza está presente con reacción perióstica. Cuando la gente dice que hay una reacción perióstica remodelada, lo que quiere decir que el hueso está expandido, que realmente no es que esté expandido y se le considera una reacción periosteal porque es que básicamente es una lesión en el hueso que lentamente va remodelando el endostio y la corteza y se aparenta estar agrandado el hueso, y no es que está agrandado, es que simplemente ha hecho esta presión en el hueso ha seguido creando más periósteo alrededor de la corteza y se agranda. Y eso es remodelada porque la corteza no está intacta. O no es que esté intacta, simplemente con el tiempo se agrandó. Y la otra reacción periosteal es la que la corteza está presente, pero hay formación de hueso alrededor. Y lo vamos a ver aquí en ejemplo. Cuando la corteza está remodelada, es como decimos, tenemos engrandamiento del hueso y ahí está la A, la C y la B. Básicamente la A es la más benigna, la C es que está ondulada y la B es que tiene septaciones dentro. Y básicamente aquí lo que tenemos es que tenemos una lesión que usualmente son no agresivas o benignas que van poco a poco causando efecto de masa desde la médula ósea hacia el endostio y después hacia la corteza. Y como vemos, básicamente va remodelando el endostio y el endostio se remodela por la expansión y va creando una capita de hueso y con el tiempo sigue creando otra capita de periósteo hasta que se engrandece. Pero aquí podemos ver que esto es remodelación porque la corteza no está intacta, ha sido remodelada. Y esta es la más benigna, porque si tú le das tiempo al hueso a que se remodele y se vaya agrandando poco a poco, pues obviamente esto no creció rápido, porque le dio tiempo a la corteza reacomodarse y remodelarse. Y esto es un encondroma, que en este caso por el tamaño habría que dar seguimiento, por el tamaño nada más, pero fuera de eso, pues tiene sí una erosión endostial, pero eso es bien clásico en los encondromas, pero la reacción perióstica es remodelación tipo benigna. Y en este caso, pues son 2 puntos, los puse ahí para información. Este no es el mejor caso, esto es una metástasis, pero tiene, ¿verdad? Esto realmente no es remodelación, así que no lo cojan como ejemplo clásico, pero sí pues tiene septaciones cerca del endostio. En la lateral se veía, en la vista lateral se veía la remodelación del hueso, pero este no es el mejor ejemplo. Pero sí tiene esta idea de que tiene la septación, es a manera de explicación nada más. Y pues la que es ondulada, este es el mismo caso, ¿verdad?
del tumor de célula gigante con un quiste aneurysmal sobreimpuesto, que tenemos pues esa ondulación de remodelación del hueso porque está expandido. Y aunque esto se ve bien agresivo porque casi no se ve la corteza, realmente la reacción periosteal no es agresiva porque es una remodelación crónica y no tiene corteza. Ha sido agrandada con el tiempo. Hablando nada más que la reacción periosteal, porque ya dijimos que este borde 2 no está bien definido y por definición tenemos una erección que es activa y pues aumenta su riesgo a malignidad. Y las reacciones periósticas, que son las que no son remodelación, fíjense que esto es una fractura que se curó y la diferencia aquí no es remodelación. Parece que el hueso está agrandado. Es una tomografía con reconstrucción, pero el hueso está agrandado. ¿Hay remodelación de hueso? No. Y ojo al pillo, como decimos nosotros los boricuas, el endostio está preservado en ambos lados de la médula ósea y sí tenemos una reacción periosteal porque en el lado del periósteo de la corteza tenemos esta ondulación suave, pero la corteza está bien. Aquí no hay, la médula ósea no está agrandada, no hay remodelación del hueso con engrandamiento de la médula ósea, solamente el periósteo. O sea que esta se llama una reacción perióstica y no remodelación, porque obviamente la corteza está preservada. Igual que, ¿verdad? Esto es secondary pulmonary Este es una condición que no puedo decir ni en español, pero es una reacción periosteal benigna que usualmente no, que a través del cuerpo que no envuelve la epífisis, pero igual, el punto es que vemos la corteza que está preservada en el endostio y tenemos esa reacción periosteal. Y las reacciones periosteales que son agresivas, pues son las que conocemos como el triángulo de Codman, la de piel de cebolla, onion skin, piel de cebolla, la de rayos del sol, sunburst, que son todas agresivas. Y esta ya pues, nos lleva a 4 puntos y pensamos en una, ¿verdad?, lesión maligna. Este es un paciente con osteosarcoma y vemos que no hay remodelación del hueso, sí tenemos un poco de sacabocado o erosión endostial con una lesión de marginación 3, porque no sabemos dónde empieza, no es una lesión geográfica, no sabemos dónde empieza ni dónde termina, ni tenemos un patrón permeativo. Entonces tenemos esta reacción que, aunque parece lamelada y ondulada, perdón, no es suave y tenemos estas lamelaciones como si fuesen la piel de una cebolla y esto es sumamente agresivo. Esto es un paciente con osteosarcoma y aquí pues tenemos muchos los hallazgos, marginación 3, erosión endostial, reacción periosteal agresiva y no hay remodelación del hueso. El hueso aquí no se ha expandido con tiempo. Aquí el hueso simplemente la corteza está destruida y si le hacemos un estudio de una tomografía o una resonancia, seguro vamos a ver que tenemos envolvimiento del tejido blando. Y esta es la de pelo de punta o estallido de sol. En el gringo le dice sunburst. Y pues esto pues es también otro osteosarcoma. Marginación 3, no sabemos, no tenemos una lesión que no es geográfica, no sabemos dónde comienza y dónde termina, ni tenemos esta reacción periosteal que tiene, ¿verdad?, formación de hueso, ¿verdad?, con el pelo de punta que es perpendicular a la corteza. Y esto es súper agresivo. Ya tú ves eso con la marginación 3 y esta reacción periosteal, olvídate, esto es un osteosarcoma que no hay nada que hacer. Hay que ¿verdad? Referir esto al ortopedista oncológico. Y entonces, pues tenemos el triángulo de Codman que se describió en el Ewing sarcoma, pero se ve también en el osteosarcoma. Y es básicamente lo que esto quiere decir es que la reacción periosteal es agresiva, pero ¿verdad?, se forma un triángulo porque básicamente lo que significa es que tiene un componente de tejido blando y está pues levantando la corteza mientras ¿verdad?, el componente de tejido blando sale del hueso. Va levantando esa corteza, ese periósteo y le llamamos el triángulo de Codman. Y obviamente es agresivo porque si significa que tiene extensión de una lesión ósea a los tejidos blandos a través de la corteza, pues ya sabemos que es una lesión sumamente agresiva. También tiene 4 puntos. Y el patrón complejo mixto pues se explica por sí solo, que puede tener pues la melación con la piel de cebolla, como también puede tener los de rayos del sol, que esto es simplemente un patrón que es complejo o mixto. Entonces ya pues hablamos de la reacción perióstica. Siempre me gusta repasar porque esto es repetición y como no vamos a hablar de muchas, que todo esto es súper sencillo. La marginación, que es lo más importante, que va de lesiones geográficas
bien definidas, que uno sabe dónde empieza y dónde terminan, y cómo es el borde, si esclerótico no es bien definido, y después que sea bien definido, esclerótico no esclerótico, al borde no ser definido, a una marginación 3, que quiere decir que no es geográfica de decir, no sabemos dónde comienza y dónde termina, que es la más agresiva. Y hablamos de la región perióstica, que va desde lo menos agresivo, que es la remodelación, la reacción perióstica por remodelación, donde aparenta ser que tenemos agrandamiento del hueso, pero realmente es una remodelación crónica, donde se va formando una corteza a través del periósteo, mientras hay una presión del hueso crónicamente, a reacciones periósticas per se, donde tenemos destrucción de la corteza y una reacción o formación del hueso que ya sea que usualmente es desorganizada, y eso es más agresivo. Y ahora pues vamos a de otro de los hallazgos que nos predicte malignidad, que es la erosión endostial. Acá los americanos le llaman el endosteal scalloping, y básicamente es dentro, ¿verdad? La corteza dentro de la médula ósea, la parte de dentro de la corteza, pues básicamente tenemos una erosión ahí. Y comúnmente vemos esto en el encondroma. Esto es una mano, un paciente con Olliers, el síndrome de Olliers, que tiene múltiple encondromatosis. No vemos hemangiomas de tejidos blandos, o sea que no estaremos pensando en Maffucci, que es el otro de los encondromatosis múltiples, que son poliostóticos, pero clásicamente pasan en los dedos, ¿verdad? Por localización. Tú me enseñas una lesión que tiene remodelación, ¿verdad? Porque está agrandando el hueso en la mano. Yo te digo encondroma, aunque no le vea matriz condroide, porque es que es muy común eso, localización. Por eso la localización es importante, como hablamos antes, pero les gusta hacer esa erosión endostial. Tienen remodelación del hueso, una expansión, es una lesión no agresiva que va creciendo lentamente, ya hemos hablado de esto, y hacer esa expansión o remodelación del hueso, pues hace una erosión endostial. Y la erosión endostial, la puntuación no vale mucho, y solamente se divide, es bien fácil. Va de grado 1 a grado 3. Grado 1 quiere decir que menos de una tercera parte de la corteza está envuelta en esta erosión endostial, y eso es 0 puntos. Cuando tenemos dos terceras partes, ¿verdad? Entre una tercera parte a dos terceras partes, ¿verdad? Decimos que es grado 2, que es más maligno obviamente porque tiene más erosión, hasta pues grado 3, que básicamente son lesiones como esta, que tenemos estos dos metástasis, donde tenemos una erosión endostial que va más allá de dos terceras partes de la corteza, casi pues toca el periósteo. Aquí tenemos pues remodelación con la corteza bien finita, y eso pues cuando es más agresiva. Pero si se fijan bien, no es como el otro, la marginación y la reacción periosteal, que a los puntos iban de 1, 2 a 4. Aquí va, ¿verdad? Simplemente de 0 a 1 a 2 puntos. O sea que realmente, si nos ponemos a pensar en cuán significante es la erosión endostial en nosotros poder predecir la malignidad con radiografía, pues no es tan importante como la marginación y la reacción perióstica. Y el Von Ratz nos dice, a través de los puntos, no es tan importante, pero sigue siendo algo importante, y por eso todavía pues lo describimos. Entonces, lo otro es la fractura patológica. Ya pasamos de las tres que son clasificaciones, ¿verdad? De la marginación, que tiene muchas, va del 1A, 1B al 2, al 3A, 3B, 3C, la reacción perióstica de remodelación, de la remodelación pues está ondulada, espiculada, o la septada, perdón, y después tenemos las reacciones periosteales, que está la de piel de cebolla, con la de sunburst, con el triángulo de Codman. Hay muchas clasificaciones, y después la erosión endostial, que vamos de 1 a 3, dependiendo de cuánto está envuelto de la corteza. Y ahora pasamos a los hallazgos radiológicos que nos predicen malignidad, pero que son binarios. Es decir, ¿están o no están? Y esta es una de las más fáciles, fractura patológica. Digo, a veces no es fácil ver una fractura patológica. Podemos una lesión y decimos, pues espérate, la corteza está rota, aquí tenemos descontinuidad o no tenemos descontinuidad. A veces no es tan fácil decir, pero desde el punto de vista de pensar si es algo maligno o benigno, es binario. Y les quiero informar que hay lesiones benignas que tienen fracturas patológicas porque comprometen la integridad del hueso, como bien común estas dos lesiones, ¿verdad? Que son quistes sencillos de hueso o el quiste unicameral del hueso, que usualmente pasa en pacientes jóvenes, en la diametáfisis proximal del húmero, donde usualmente no lo ve, y vemos que usualmente tiene fracturas patológicas asociadas, donde tenemos el signo del fragmento de fractura que se ha caído,
o el signo de la puerta atrapada, que son signos clásicos de la radiología de cómo describir quistes de hueso con fractura patológica, igual que lo tenemos aquí. Y desafortunadamente, del bone rats, yo sé que esto es una lesión benigna, pero como tiene una fractura patológica, le van 2 puntos. Eso es parte de la clasificación. Pero again, simplemente estamos igual. Ya hablamos de los que realmente eran más importantes, ahora estamos hablando de cosas que no son tan importantes. Y aquí tenemos lesiones malignas, 2 metástasis que tienen fracturas patológicas. Este tiene una fractura patológica en el olecranon, como ustedes saben, tiene desplazamiento de los fat parts del codo, que pues sabemos que tenemos una hemartrosis, una fusión grande, todos sabemos eso. Igual aquí una lesión, una fractura, y vemos que tenemos una lesión que no es geográfica, agresiva, los dos son metástasis con fractura. Pero fíjense bien que son 2 puntos también. O sea que sea la lesión benigna o no agresiva, con otros factores que no sean la fractura, los dos tienen 2 puntos. Es simplemente binario. Usted ve una lesión que tiene una fractura patológica, si usted estaría usando la clasificación de Von Rad en su mente, son 2 puntos. ¿Y por qué esto es así? Porque sabemos que creo que es como un 85% de las lesiones que presentan con fractura patológica son malignas. Y por eso se incluye, básicamente, de si no incluyen en el Von Rad, y yo pienso que uno debe pensar en esto. Uno ve una fractura patológica y a menos que no sea un quiste unicameral que es bien clásico, que está en el húmero proximal, que son cosas que tú sabes que las puedes definir por otros hallazgos, el 80 y pico% es que tú haces una metástasis, tú haces algo maligno y especialmente haces una metástasis. Así que por eso es que la clasificación no diferencia entre si es benigno o maligno. Fractura asociada a una lesión que, by the way, eh, eh, una fractura patológica es ¿verdad? Entre la fractura de estrés, la fractura de insuficiencia y la fractura patológica, de esas tres que son, ¿verdad? Fracturas que pasan en hueso que tiene algo malo, pues la patológica es una fractura a través de cualquier lesión, no importa si sea benigna o maligna. Que a veces el residente pregunta, pero ¿por qué es patológica si eso es una lesión benigna? Y patológica suena malo. Es patológica porque se fractura una lesión, que había una lesión en el hueso, no importa cuál sea, se fractura, es una fractura patológica. O sea, lo otro es la masa de tejidos blandos extraóseos. Esto es bien sencillo. Si usted se pone a pensar en una lesión que está dentro del hueso y rompe o se destruye el hueso, ¿verdad? Como todos estos osteosarcomas que están destruyendo el hueso y se están extendiendo a los tejidos blandos, pues la probabilidad de que sea maligna es bien alta. Y esto es binario también. Y es 4 puntos, porque si volvemos, si usted tiene extensión de una lesión a los tejidos blandos, mire mi hermano, no pierda más tiempo y refiera a esto al ortopedista oncológico, porque esto va a ser malo. Y es binario. ¿La tiene o no lo tiene? Y hago hincapié que a veces no es tan fácil saberlo en una radiografía. A mí me ha pasado 1000 veces que veo lesiones en hueso y esto está, bueno, si es maligno, y de repente la resonancia magnética y tiene una extensión a tejido blando, pero no ha destruido suficiente de la corteza. Recuérdese que el hueso es un tubo. Y cuando hacemos una radiografía, que es solamente una dimensión, realmente tiene que destruir bastante del tubo, ¿verdad? En sus 360 grados de la corteza para nosotros poderlos ver, porque si no, no lo vemos. Es igual que las lesiones de médula ósea, cuando son lesiones de médula ósea en la diáfisis, son muy difíciles de ver, porque hay tanta corteza densa, ¿verdad? Alrededor de la médula ósea, que no se ve porque la destrucción de trabécula es tan boba o no significa tanto en la cantidad de calcio en ese hueso tubular que muchas veces ni se ven. Sí que es importante recordar eso, que la extensión de tejido blando no necesariamente la vamos a ver en radiografía. Pero si la ves, pues ya tenemos que es una lesión usualmente maligna. Así que volvemos, las características radiográficas pueden predecir el riesgo de malignidad y en algunos casos pueden predecir la histopatología. ¿Y cuáles son las cosas que nosotros vemos que nos ayudan a predecir la histopatología? Aunque ya lo cubrimos un poco, pues la densidad radiográfica. Es la primera, que son lucentes, que son la mayoría de las lesiones que nosotros vemos, y usualmente cuando son malignas van a ser lucentes, no todas, pero la gran mayoría van a ser lucentes. ¿Por qué? Volvemos a repetir, porque las lesiones usualmente están asociadas a aumento en inflamación, ya sea tumor o infección o inflamación por artritis, y esa inflamación aumenta el flujo sanguíneo, ese flujo sanguíneo aumenta la actividad osteoclástica, la osteoclastio se come el hueso y se ve una lesión lucente, se comió el calcio y se ve lucente. Tenemos, ¿verdad? Lesiones densas. Cuando tenemos lesiones densas, pues
es formación de hueso osteoblástica, que puede ser intrínseca del hueso formarla, que usualmente son benignas. Usualmente, esto es medicina, siempre hay algo para, ¿verdad? Y de hecho hay metástasis blástica, eso existe, y especialmente de breast, de seno y de pulmón, y son malignas. Pero en términos generales, comparadas con las lucentes, las lesiones escleróticas son más benignas. Esto es un islote óseo gigante, que de hecho les voy a decir alguna, ¿verdad? Una perlita de la radiología de hueso. Las lesiones escleróticas, mientras más espiculadas sean, más probabilidad tienen de ser benignas, que esto es al contrario a la radiología de pecho y radiología de seno, donde una lesión espiculada significa que hay destrucción de la arquitectura y deben ser malignas, pero en el hueso al revés. ¿Y por qué? Pues cuando tienes una lesión esclerótica que es espiculada, quiere decir que está creciendo a través de la trabécula sin destruirla. Y esa es la lesión esclerótica extendiéndose a través de las trabéculas sin destruirlas. Una vez las destruya, pues no se va a ver espiculada porque las está rompiendo. Así que algo para recordarse, que uno dice, ves, adiantre, veo una lesión esclerótica en el hueso que es espiculada, debe ser mala. No, no en hueso. Una lesión esclerótica espiculada usualmente es benigna. ¿Por qué? Porque no destruye la corteza. Y por último, la mixta, que clásicamente son los encondromas, porque son lesiones lucentes, pero tienen matriz condroideo dentro. Y esta densidad radiográfica pues, nos ayuda, ¿verdad?, en la histopatología. Ok. Y entonces la amenación de la matriz, que es condroide, que es clásicamente cuando vemos los anillos y arcos, o la calcificación como si fuese de popcorn. Esto es un encondroma clásico de número proximal con matriz condroidea. Eh, Ups, déjame cerrar esto aquí. Entonces tenemos la mineralización de la matriz ósea, que el osteosarcoma es clásico, que produce hueso, ¿verdad? Es un tumor osteoide, y como es un tumor osteoide, pues produce osteoide, y en eso pues produce hueso, y es cuando se ven en esta reacción periosteal, pero también tenemos estas nubecitas dentro de la médula ósea, ese es el osteoide producido por el tumor. O sea, que la lesión esclerótica puede ser que fisiológicamente el cuerpo, los osteoblastos producen hueso por un proceso benigno, o que el tumor produce osteoides, que clásicamente realmente es el osteosarcoma. Vamos a decir, el osteosarcoma es el que hace eso, y se ven como nubes. Popcorn, arcos y anillos en el condroide y nubecita, ¿verdad? Es de osteoides, que es un osteosarcoma. Y entonces tenemos, ya hablamos de la fibrosa y la matriz fibrosa y lipomatosa, que no se ven, excepto la displasia fibrosa, que tiene una matriz que parece como cristal, ¿cómo se llama eso? Ground glass matrix, cristal esmeralizado. Pero es la única lesión fibrosa como que tiene esta característica de cristal esmeralizado o ground glass opacity, porque todas las demás lesiones fibrosas, fibroblastoma, fibrosarcoma, la matriz no se ve. Igual que la matriz lipoidea no se ve, a menos que esté reemplazando la trabécula, y realmente no es que se ve la matriz, no produce, o sea, la matriz es grasa, y en la radiografía, pues eso no se ve lucente, y si está metido dentro de un hueso, pues no se ve, porque las trabéculas y la corteza, la calcificación de la corteza son tan densas que uno no las puede ver. Así que realmente las únicas mineralizaciones de matriz que vemos es la osteoide y la condroide, y la fibrosa solo en la displasia fibrosa, porque tiene la matriz de cristales mineralizados. Mi español es malísimo. Así que pues vamos a hablar un poquito ahora, ya tenemos aquí unos 15 minutos o menos, y localización de la lesión, que también es importante, y es no solamente en parte del cuerpo, sino en el hueso longitudinal, si es en la metáfisis, diáfisis o epífisis. Esto es importante porque la mayoría de las lesiones malignas van a estar en la metáfisis, porque en la metáfisis es donde tenemos más vascularidad, y donde tenemos más fisiología activa de formación de hueso. Y como hay más vascularidad y un metabolismo más alto, pues obviamente pues ahí es donde van a pasar usualmente la mayoría de los tumores activos, y usualmente pues en la metástasis que vemos las cosas más malas. En la diáfisis usualmente vemos lesiones de médula ósea, que son tumores de células redondas como la linfoma, le gusta pasar mucho en la diáfisis. Y en la epífisis pues hay un diagnóstico diferencial, ¿verdad? Que está el tumor de célula gigante, el condroblastoma,
que son los más comunes. Y el otro es, ¿verdad? El condrosarcoma de célula clara, que es muy raro, pero la mayoría son generalmente benignas cuando las vemos en la epífisis. Así que por eso es importante tratar de reconocerlo en la lesión, en su localización. Yo veo una lesión en la epífisis y digo, bueno, tú sabes, esto va a ser benigna. Y de hecho, y si hay una lesión en articulación, mejor todavía, porque yo he visto en mi carrera musculoesquelética de tantos años 3 tumores malignos intraarticulares. Usualmente son todos benignos: PBNS, condromatosis, lipoma arborescense, hemangioma sinovial, todas esas cosas son benignas. Así que si es de la epífisis, lo más seguro va a ser benigna, y si es de la articulación, casi siempre es benigna. Yo nada más he visto 3 sarcomas sinoviales dentro de la articulación, porque aunque, ¿verdad? El tumor de tejido blando, sarcoma sinovial, dice sinovial, no es porque sea de sinovio, es que simplemente histológicamente parece el sinovio, y casi nunca, no, nunca pasa en articulación, te digo, porque yo he visto miles, yo trabajo en oncología y solo he visto 3 en toda mi carrera. Y axial, pues ya pues hemos hablado, si es cortical, en lesiones que están más en el endostio o en el periósteo, y medular, si son centrales o excéntricas, hay lesiones que le gusta estar más excéntrica que otras, y todas estas son cosas que vamos añadiendo a nuestro diagnóstico diferencial. Así que, por ejemplo, esto es un paciente con 3 lesiones y la localización ósea axial. Ya hablamos de este, ¿verdad? Del absceso de Brodys o osteomelitis subaguda, que es central dentro del hueso, excéntrica, el fibroma nosificante, que aunque está en la médula ósea, es excéntrica, y cortical, pues esto es un osteoma osteoide que usualmente pasa intracortical, y en este caso, pues está ya tirando para el endostio, pero usualmente son corticales, ya sea en el endostio, dentro de la corteza o en el periósteo, son lesiones que son corticales. Y todas estas pues tienen sus características y su localización es bien, bien específica. El fibroma nosificante es una lesión excéntrica, aparte de que tiene otras características. El osteoma osteoide es en la corteza, y fíjense que es una infección en la parte más activa del hueso, que es la metáfisis, pero también dentro central en el hueso, porque usualmente es la área más vascular, y pues usualmente es donde tenemos infección. Y más localización ósea axial que las lesiones yuxtacorticales. Esto es un condroma yuxtacortical, que es unas lesiones, ¿verdad? Tiene su matriz condroideo y es de la superficie del periósteo. Y también recuérdense que podemos tener lesiones de tejido blando que afectan el hueso. En este caso, este es un paciente con un tofo de gota, y tenemos una erosión paraarticular, que es básicamente un tofo en los tejidos blandos adyacentes al hueso, que va haciendo esa remodelación o del hueso simplemente por estar ahí. Es una erosión de presión, igual que cuando estábamos hablando de la remodelación de hueso en expansión, pues esto es al revés. Viene de afuera los tejidos blandos, pero le podemos hablar la imaginación, sirve también para las erosiones. Tiene un borde bien definido, esclerótico y finito, o sea que esto es una lesión ya prácticamente inactiva. Así que, para terminar, el simple ejemplo de este fibroma nosificante con la tablita, solo para que tengan un ejemplo. Si vamos con el primero, los márgenes, ¿estos qué son márgenes? Son estos, son márgenes bien definidos, escleróticos finitos, que son una lesión inactiva, la marginación o los bordes más no agresivos, que son 1A, pues eso, un punto. ¿Tiene reacción periosteal? No tiene ninguna reacción periosteal. No hay remodelación del hueso, expansión. Tampoco hay formación de hueso alrededor de la corteza, cuando la corteza todavía está ahí. Así que es cero. ¿Tenemos erosión endostial? Pues no tenemos nada. El endostio está preservado. Aunque la lesión es excéntrica, el endostio está igual en todas las partes, o sea que es un cero. Y la fractura patológica, no tiene fractura patológica, sí o no, es cero. Que si tiene extensión de una masa de tejido, no, pues no tiene, así que es cero. Y el último, si tiene un cáncer primario que se conoce, que es cero, y esto es una puntuación total de 1, o sea que es una lesión bien benigna y no se debe hacer nada, usualmente benigna, y en este caso es algo que es patognomónico de un fibroma nosificante, así que no se hace nada. Si la puntuación te diera para un 2, es un riesgo bien bajo. Y estas son lesiones que son probablemente benignas. Usualmente es la que yo dije, el tipo 2, es el paciente
que tiene una lesión bien benigna, quizás no patonomónica, no sabemos exactamente qué es, pero sabemos que tiene un tumor primario en alguna otra parte del cuerpo. Usualmente esas caen aquí en Bone Rats 2 tipo 2, que es un riesgo bajo, simplemente una lesión que está ahí y no se ve agresiva, pero el paciente tiene cáncer, así que vamos a darle seguimiento porque siempre hay la posibilidad que puede ser una metástasis que tiene una presentación atípica. Y estas lesiones usualmente lo que se hace seguimiento 3 a 6 meses, a menos que el paciente tenga dolor específico en esa área. Y ya las lesiones tipo 2, cuando son bone rad 2 con bajo riesgo, si el paciente está sintomático con dolor, usualmente yo las refiero al ortopedista oncológico. Si no, pues recomiendo seguimiento. Mira, yo lo pongo en mi dictado, en mi reporte. Esto tiene unas características no agresivas por radiología, pero como el paciente tiene un tumor primario, pues vamos a dar un seguimiento para asegurarnos que tiene estabilidad. Pues básicamente lo que hacemos. Ya cuando tiene un bone RAS que es 3, pues el riesgo es intermedio y usualmente ya pues aquí son lesiones con marginación no definida, pero que no tienen una reacción periosteal muy grande o no tienen fractura patológica, no tienen un componente de tejido blando. Y yo, ya que son de 3, pues no estoy seguro y las recomiendo que se vea con un ortopedista oncológico para usualmente hacer una biopsia. Eh, y ya las 4 son esos tumores que vimos aquí, que son osteosarcomas clásicos, con destrucción de hueso, una marginación, una lesión que no es geográfica, con una zona de transición que es bien ancha, que tiene componente de tejido blando, que tiene reacción periosteal agresiva, que no es una remodelación del hueso. Ya sabemos que esas pues son malignas y eso pues no simplemente se refiere al ortopedista oncológico, las 4 usualmente dicen, mire, te la refiero porque esto es un osteosarcoma, o esto es un Ewing-sarcoma, o esto es una metástasis, porque el paciente tiene tumor primario, tiene múltiples lesiones y se ve agresiva. Así que ya, fíjate, estamos bien, han pasado 55 minutos. Yo les agradezco mucho su atención. De nuevo, lo que quería no es que aprendieran a definir cada lesión y poder decirle a diantre, esto es ¿verdad? Este tumor en específico, sino que hay algo que nosotros usamos en la radiología para dejarnos llevar para poder hacer una caracterización de cuál es el riesgo a malignidad en cuando podemos hacer una definición de histopatología y recomendar un manejo de estas lesiones cuando las vemos en hueso. Y les deseo a todos una bonita tarde. Gracias.